3, 2, 1. Un río que camina hacia el mar, un río que camina hacia el mar, un río que camina hacia el mar. Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me ilumina la vida y me regalan mi suerte. Un río que bajo un monte, había mucha espina, algarrobo. Entonces la Virgen, mientras se llenaba de abrojos y todo, entonces queda como la Virgen del Abrojito, como ese relato, y dice que se agigantaba, era tanta fe que le pedían, y no se ponían la Virgen ahí y no pasaban los malones. Bueno, y aquí en Punta del Agua, en la provincia de Córdoba, con Eli, que nos va a contar un poquito dónde estamos, qué es este lugar. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida, Iván, y bueno, le damos la bienvenida a este hermoso lugar, este paraje. Se denomina Punta del Agua, estamos en el departamento Tercero Arriba, sobre la ruta provincial número 10. Distamos de 20 kilómetros al suroeste desde la ciudad de Hernando, y desde la ruta 158, antes de ingresar a Las Perdices, hay una rotonda y tenemos 17 kilómetros. Los dos accesos que tenemos a la localidad es por ruta. Eli, Punta del Agua, ¿por qué se llama así? ¿Cuántos años tiene? Bueno, el verdadero nombre era la Punta del Agua, es el que le da el origen, el nombre de este pueblo. Este pueblo fue, la fecha de fundación se toma la primer merced, que se fue en el año 1689, el 27 de mayo, y toma el nombre de la Punta del Agua porque era escasa el agua que había acá y había que buscarla a un determinado lugar. Esa agua llegaba a estos lugares por medio del arroyo Tegua. Entonces, como era esto lo vemos ahora, que es como si fuera muy llano, pero estamos hablando de más de 336 años, era un lugar donde había muchos bosques, plantas, algarrobos, bosque nativo, y entonces cuando el agua podía llegar acá, se podía ir a buscar, entonces tenían que buscar el agua a la Punta del Agua, a unos 5 kilómetros. Este lugar fue posta. Entonces, uno de los que fue relevante fue que tenían que tener, una de las características para hacer posta, tenían que tener agua para los caballos y alimento. Entonces tenían que buscarlo en un determinado lugar. Le da el nombre, el origen a este lugar que es la Punta del Agua, Punta del Agua. La posta, ¿dónde habría sido? ¿Por aquí? Toma como fecha de fundación el 27 de mayo de 1689, don Pedro Ferreira de Ayar. Él quiere tener un terreno porque había servido al rey su abuelo. Muere en estas tierras, pero él, conociendo las tierras como eran, porque él pide de un corral que habían hecho, pide 3 leguas hacia arriba y desde ese corral hacia abajo hasta un totoralillo que estaba creciendo. Entonces es conocedor del lugar y pide este lugar, y don Tomás Félix Argandoña le da el gobernador de ese tiempo, el gobernador de Tucumán, que pertenecía al virreinato el virreinato del Perú, le da y le concede esa merced. Entonces, al tener
esa merced, ellos se localizan, se instalan en estos lugares y ahí empieza lo que fue la fundación del pueblo. Bien, o sea que esto fue Camino Real en algún momento. Exactamente. Después, cuando se funda, empiezan a tener, digamos, se empiezan a desplayar, vienen a vivir personas, fueron cambiando de dueños y llega en el año 1771, ya se toma acá como posta. ¿Y qué significa la posta? Era un lugar donde tenían que pasar todos los viajeros que iban o al Perú o iban a Chile. Y era posta, el paso obligado porque en la parte de lo que fue la reducción, que es reducción ahora, y la parte del río Cuarto estaban los ranqueles y eran atacados en ese momento. Entonces pasaban acá y esta era una posta obligada. Las postas no tenían un lugar definido. Ellos se iban moviendo para evitar los ataques de los aborígenes de esta región. Entonces se iban moviendo. Pero la última posta, el lugar donde se identificó, fue donde está el destacamento policial. Al frente, ahí estaba como identificado el último lugar de la posta. Bien. Esta capilla, los años, si esta fue la primera, ¿qué virgen? Bueno, tiene una historia. Nosotros cuando estamos diciendo Punta del Agua, estamos diciendo Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua. Entonces nos estamos volviendo hacia atrás y nos volvemos a la época de la Merced. La Merced fue concedida y tenía unos distintos, puntos relevantes. Cuando daban una merced eran beneméritos porque habían brindado un servicio al rey, podían heredarse en generación en generación, podían venderse y no eran perpetuas. En 1689, don Pedro Ferreira de Aguiar la toma, el 27 de mayo, pero ya en 1704 ya figura que estaba la viuda, doña María Sosa de Ferreira Aguiar. Era viuda. Entonces ya en el año 1724 ya don Francisco Vázquez de Oporto compra un terreno, una sección de esa merced y ahí se instala, dice que se instala, narran que era una casa muy, muy bonita, le ponen árboles, muy destacada, pero le indica al hijo que tiene que dar un honor a la Virgen y crear un oratorio, una construcción de un oratorio que constituía en paredes de barro, techo de paja y un lugar para que pudiera descansar el sacerdote. Entonces ahí tenemos en 1724 como el inicio de ese oratorio y ya en 1725 ahí ya aparece Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua. Es una imagen de vestir, es decir, tipo muñequita que tenemos que poner la ropa, bueno, y que se iba cambiando, pelo natural de los aborígenes de estos lugares, de las mujeres aborígenes de estos lugares, y con un niño. La denominan patrona, porque tiene 73 centímetros de alto y el niño tiene 23 centímetros. Con el paso del tiempo y los registros manifiestan que ese oratorio toma otra forma, lo van a reedificar y ya pasa de ser un oratorio a una capilla con 2 torres, el techo ya tiene tejas, ya tiene púlpito, tiene presbiterio, le dan honores a la Virgen. Ya eso en 1733, hay registro. Y ahí es donde esta parroquia, Nuestra Señora del Rosario, es venerada por muchos lugareños de estos lugares y forma parte del curato del Río Tercero. Esta capilla, ¿este era el lugar o no? Donde estamos parados nosotros ahora, estaba esa capilla con 2 torres. Eli, acá tenemos un busto. Este busto pertenece a Padre Francisco Azcúnaga. Él llega a esta zona, él nace en España, él se recibe de sacerdote, viene a estas nuevas tierras y viene a predicar la palabra en esta zona de Dalmacio Vélez, Villa María, Las Perdices.
Él era el encargado, pertenecía a la Orden Trinitaria y él era el encargado de realizar todo lo que era los sacramentos, y venía a esta capilla que estaban con las dos torres que habíamos hablado recién. Bueno, en esa época nuestro pueblo tenía 6.000 habitantes, que con la evolución del tiempo nos quedamos con 289 habitantes. Pero en esa época que estaba el padre Francisco había 6.000 habitantes aproximados, y vienen a realizar una confirmación y había 559 confirmandos. Entonces le pide el entonces obispo que por favor creen y que edifiquen un lugar para celebrar las misas, un templo mucho mayor. Entonces se ponen en campaña y en 1924 se aprueban los planos de esta capilla. Esta capilla, la original no es este formato, sino tenemos una partecita nomás. Se empieza a construir en 1924 hasta 1929, después por la gran recesión se deja hasta una partecita, hasta los techos nomás, que se pueden colocar los techos. Y después ya en 1935, a pedido del obispo, porque era una gran construcción que estaba bastante avanzada, la logran techar, y en el 6 de noviembre de 1937 se logra techar todo lo que es la capilla completa y llegar a poner el campanario. No se completa el plano como era, pero llega a tener todo lo que vemos ahora: presbiterio, altar mayor, altar menor y un coro hacia allá, y sacristía. Aquí tenemos diversos santos. Estos santos vienen de la capilla antigua. Hay que tener en cuenta que teníamos una capilla con la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Una antigua pila bautismal, a ver, contanos. Claro, esto pertenecía a la antigua capilla del año 1733. Consta en registros que en el año 1753 doña María Suárez la dona, y le especifican de la siguiente manera, la describen: más una pila de piedra de sapo donada por doña María Suárez. Y la describen qué forma tiene cada uno. Es una pieza cóncava, esférica, de 90 centímetros de altura, y se distingue en tres partes: la parte superior, que es la copa o el vaso, en forma circular, de mayor tamaño que el resto de la pieza, y donde se observa el borde superior, que es la cenefa, esta partecita de acá, y la parte inferior también. Y no descubre acá que no está figurada y no tiene ninguna pieza decorativa en esta partecita de la cenefa. Esto se llama fuste, esta partecita que sostiene, y la parte inferior, que es la base. Si vamos a contar, cada lugar son 8, son octógonos. La base y el fuste son octógonos. Y se conserva en el estado original, como si fue pasando en el tiempo y se recuperó. Así quedó esta pila bautismal. Municipalidad de Las Varas, trabajando para sus vecinos.
salud, atención primaria y especialistas, vacunatorio y consultorio RAC, economía circular, reciclado, planta clasificadora de residuos y cicatrización del basural. En educación, apoyo a las instituciones locales con programas que fortalecen el aprendizaje. Más infraestructura para nuestra comunidad. Viviendas, adoquinado, cordón cuneta, ampliación del gas natural y luminaria LED. Actividades para todos los varenses, promoviendo inclusión y desarrollo. Municipalidad de Las Varas. Gestión Fabián Macías. Agroimpulso Carrilobo, tu equipo de confianza, venta de maquinarias agrícolas, repuestos originales y alternativos, servicio técnico postventa. Rivadavia 347, teléfono 0353 65 72 317. Agroimpulso Carrilobo. Minimercado Fama. Almacén, bebidas, fiambre, artículos de limpieza, regalería, librería, accesorios. Tenemos también fotocopiadora. Pasaje Berta Ravenet al 134. Minimercado Fama de Ailén Martino. MDC Balanceados y Productos de Limpieza. Alimento balanceado a granel y por bolsa para todas tus mascotas, perros, gatos, conejos y aves. Los mejores productos de limpieza los encontrás en MDC. Detergentes, suavizantes, desodorantes líquidos, 10 variedades de jabones líquidos para lavarropas automáticos y a paleta. Tu pileta necesita cuidados todo el año. Todos los productos que necesitas los encontrás en MDC, 9 de julio 290, Las Varas. Maritano Chapas, tenemos años de trayectoria, te conocemos, nos conoces. Entregamos trabajos de calidad y siempre, pero siempre, un ratito para la charla. Visítanos en Helen Keller 188, Las Varas, teléfono 03 533 15 68 10 45. Trabajamos con todas las empresas de seguros del mercado. Maritano Chapas. El Negrito SRL. Para tu vehículo, baterías Moura y además distribuidor oficial de lubricantes en sus mejores marcas. El Negrito SRL, Telefax 03533 42 3001 45 67 35, Rivadavia 562 de la ciudad de Las Varillas, sobre Ruta Nacional 158. El Negrito SRL, lubricantes y baterías. La Casa de la Milanesa. Variedad de Mila, los tradicionales cortes vacunos, chacinados y ahora también tenemos pollos, embutidos, carnes a la bolsa y mucho más. En la Casa de la Milanesa, en Sargento Cabral 486 de Las Varillas, la Casa de la Milanesa. Sigamos juntos. Municipalidad de San Antonio de Litín. Obras, servicios, infraestructura, apostando a la salud, educación, deporte, cultura, apoyando a toda nuestra comunidad. Municipalidad de San Antonio de Litín. Intendencia Nelson González. Sigamos juntos. Desde 1953, la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas está al servicio de la comunidad, ofreciendo electricidad, televisión por cable, digital en HD y on demand, internet de alta velocidad, gas envasado,
banco de sangre, servicios sociales y telefonía celular. Ahora, con nuestra oficina virtual, la posibilidad de abonar tus facturas y comprar energía prepaga desde la comodidad de tu hogar o desde cualquier lugar con nuestra aplicación para teléfonos celulares. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, compromiso y servicio para nuestra comunidad. Municipalidad de Carrilobo. Con Lego estamos construyendo futuro. En obras, servicios, cultura, salud, educación, eventos sociales, deporte adaptado y siempre el acompañamiento a nuestros abuelos. Municipalidad de Carrilobo. Construyendo futuro. Gestión Leonardo Clara. Municipalidad de Carrilobo. Superlosa Las Varas, fábrica de premoldeados de Franco Acevedo. Te podés comunicar por WhatsApp al 03533 40 80 63 03533 495 222. Superlosa Las Varas @gmail.com. Superlosa Las Varas, fábrica de premoldeados. Las Varas, Córdoba. Nuestra Señora del Rosario, patrona, que es la chiquitita, la más pequeña, y Nuestra Señora del Rosario, traída en el año 1912 por doña Elvira Pedraza de Melano, la manda a pedir a España y la dona para que ella sea la patrona. Con el paso del tiempo iba a ser itinerante, es decir, tenía que ir a visitar todos los hogares. Por su tamaño y su forma, costaba muchísimo llevarlas de un lugar al otro. Entonces, toman como peregrina la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, la que va a tener este año, va a cumplir 300 años que llega a nuestro lugar. Esta Virgen se le cambió el pelo, en sus orígenes tenían cabello de aborigen, y por una donación especial se ha cambiado y ahora tiene de una persona que se la había donado, una niña. Es una imagen de vestir. En este momento tiene el vestido que corresponde al año y después cuando llega todo lo que es la fiesta, que es el 7 de octubre, que empieza el 28 de septiembre y que tenemos 10 días venerándola, bueno, ahí se cambia a otro vestido color blanco y después vuelve para su fiesta a este color. ¡Qué belleza! Bordado. Estamos viendo acá el altar menor. El altar menor, hay que recordar que en esa época, en 1937, se daban misa a... los fieles estaban detrás del sacerdote y tenemos el altar mayor, donde tienen el Santísimo, como abajo como arriba también. Se accede por 2 escaleras a los costados. El altar mayor, allá está la Santísima Trinidad, porque pertenece a la diócesis de Villa María de los Trinitarios, y tenemos a nuestra espalda también las balustradas, que es donde las personas se arrodillaban para recibir la Eucaristía. No tenemos altar consagrado, porque ya en las décadas del 70 ya las misas dejaron de ser en latín, ya era el idioma propio del lugar, entonces ya fueron cambiando. Pero seguimos teniendo lo típico de esa época, que es el altar mayor, el altar menor, todo lo que está, lo que es estructura,
todo lo que es la parte de las escaleras, todo es traído de Europa. Los mármoles, todo es traído de Europa. En cuenta que Nuestra Señora del Rosario de Punta del Agua es patrona de Punta del Agua por su fecha de fundación, pero también es acompañante de los viajeros debido a que Punta del Agua fue posta. Cuando estaban corriendo los años, la posta se verifica que este lugar es posta por los relatos de los viajeros. Esos relatos de los viajeros manifiestan que se ve la capilla detrás de un monte espinudo, dos torres, coinciden con todo lo que nosotros teníamos registrados en la parte de la diócesis de Villa María. Había una parte que la capilla estaba al cuidado de los patrones. En esa época era Molina de apellido el que estaba como patrón de la capilla, y avanzaban los malones. Entonces cada vez que avanzaban los malones tenían ellos contactos de que llegaba la noticia que se venía en un malón, todos se escondían dentro de la capilla. Es como que tenían un lugar especial y como que se resguardaban de que vinieran los malones. Pero ellos entraban y le pedían con tanta devoción a la Virgen que los malones no lo atacaran y no les hicieran nada, ni al lugar, ni a la capilla, ni a la Virgen, ni tampoco a los sembradíos y las casas, que ellos entraban en trance y cuando ellos volvían en sí, la Virgen aparecía con espinas. Y ellos no podían saber por qué la Virgen aparecía en sus vestiditos, en su vestido aparecía con espinas. Entonces cuenta un relato de que se adentraron y fueron investigando y contaban que los aborígenes cuando se acercaban a este lugar, al arroyo Tegua, había una imagen que se agigantaba y que los cautivaba con la mirada y que no los dejaba cruzar el arroyo porque le era tanto amor y tanto cariño que era una imagen grande con un niño al costado. Se tenían que volver, volvían acá, no eran atacados y volvían llenos de espinas. Y ahí se dan cuenta que era la misma Virgen, que había una persona que sacaba a la Virgen cuando todos estaban rezando, llevaba a la Virgen, se trasladaba hasta el arroyo y le rezaban, le rezaban. Hay que pensar que estos lugares eran Monte Espinudo, había bajo monte, había mucha espina, algarrobo. Entonces la Virgen, mientras se llenaba de abrojos y todo, entonces queda como la Virgen del abrojito, como ese relato, y dice que se agigantaba, era tanta fe que le pedían y no se ponían la Virgen ahí y no pasaban los balones. Y queda eso como lo más fuerte de los milagros que hace la Virgen, que no podían llegar los malones a este lugar. Y la Virgen habría sido alguna de, sería la chiquita. Esta Virgen de acá, estamos hablando de los años 1830, 1840. La imagen grande llega en el año 1912. Esta imagen llega acá en el año 1724. El origen de cómo llegó acá puede llegar a haber sido un malón que hubo en Cruz Alta, porque los dueños de estas tierras eran dueños de aquellos lugares también, pero también podría haber traído de España. Es incierto sus orígenes. Pero había dos imágenes muy parecidas, como que habían traído dos imágenes y en los registros de la diócesis de Villa María se consta que había dos imágenes, pero en un periodo de 2 meses desapareció una imagen. En 1735, ahí entre agosto y septiembre desaparece una imagen. Puede ser que ya haya pasado, que haya habido un malón, que destruyeron el lugar y dejaron una sola imagen, que era la patrona y a la otra le denominaban la peregrina. Era un poquitito más chica, esta tiene 73 centímetros y que la otra tenía 70 centímetros, un poquito más chica, el niño más chiquito. Entonces como que quedó, la que desapareció fue la efigie, le decía, dice ahí, la efigie de la que era peregrina y que era la que es patrona.
por eso se honra a ella como patrona de Punta del Agua. Es la que sobrevivió a grandes malones y a todas las adversidades de estos lugares. ¿Y esta imagen, Eli, cuándo llega, nos habías dicho? Llega pedido en el año 1912, a pedido a España, de doña Elvira Pedraza de Melano. La quieren poner como patrona de la antigua capilla que tenía las dos torres y que está enfrente de esto. Esta imagen tenía la misión de ser peregrina, visitar cada hogar del lugar. Estamos hablando de una población que en esa época, dado al primer censo que hubo en la República Argentina, era el lugar donde había 6.000 habitantes. Entonces era que se podía recorrer casa por casa y llevarla. ¿Qué pasa? Mide 1,20 m de alto. Es una imagen que, si usted la mira, tiene distinta forma a la imagen antigua. Esta tiene los ojos, mira directamente a la persona, el que se acerca ahí con un niño. Es muy pesada llevarlo de un lugar al otro. Entonces queda como patrona. En el altar mayor lo que podemos identificar ahí es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y podemos ver también que la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, que pertenece a los trinitarios acá de la diócesis de Villa María. Es un retablo de madera de 1937, fue inaugurado como están. Tienen ángeles, los ángeles tienen, sus ojos son de cristales, es de madera, es una obra muy particular para este lugar. Bueno, aquí hemos a lo que es el altar mayor, estamos viendo Allá en el fondo la parte de arriba es en la parte del coro, que se ha utilizado para coro. Ha venido el coro de la Universidad de Lengua y Literatura de Córdoba y ha cantado desde ahí. Tiene un muy buen sonido, Es la entrada, tenemos todo lo que son los bancos, tenemos a los costados el Vía Crucis, vitrales. ¿Tienen algún significado los 3 colores o fueron elegidos? No, fueron elegidos al azar. Después nos encontramos acá con los ángeles custodiando el altar menor y el altar mayor.